Últimamente estamos viendo grandes regresos de películas de terror, desde Evil Dead, Scream o la más reciente de Saw, por lo que ahora es turno de la saga del Exorcista de ver su gran regreso como una de las mejores cintas de terror. O tal vez no. Acompáñame a ver si El Exorcista Creyentes puede llegar a ser una cinta regular o tal vez esté llegando a arruinar el legado de la primera película. Y por cierto, bienvenidos a Más Allá del Cine. La sinopsis nos cuenta la historia de Víctor, quien luego de perder a su esposa hace 12 años en un terremoto, sigue cuidando a su hija Angela hasta que un día ella y su amiga Catherine se pierden en el bosque y tras regresar 3 días después, sus familias notarán un extraño comportamiento en ambas. Iniciando con lo que podemos decir del lado bueno de la cinta, en un principio se va notando un tono serio que va creando una atmósfera interesante y que en esos minutos vas notando que por lo menos no será simplemente una película más con un montón de screamers innecesarios. Asimismo, la historia que le dan a los personajes principales ayuda bastante a que comencemos a empatizar con ellos, pues vemos el sufrimiento por el que han pasado, mayormente el personaje de Víctor, quien aún siente la pérdida de su esposa y en respuesta a esto se ve muy sobreprotector hacia su hija Angela, quien por cierto nos brinda una buena actuación en su papel de hija y posteriormente viéndola poseída también nos da buenos momentos. Junto a esto, algo llamativo que muestra el filme es lo referente al subtítulo de la película, ya que vemos la diferencia que hay entre los creyentes y no creyentes de una religión, pues por un lado vemos a una familia que pudiera verse como una típica familia perfecta, que todo está bien en sus vidas, y por otra parte vemos a alguien que perdió la fe, pues luego de haber vivido tan trágico accidente ya no puede creer en lo religioso, además de que esto se ve reflejado casi por el final de la cinta cuando se debe tomar una decisión y vemos el trágico resultado. Y hasta ahora, aunque parece que son varias las cosas que hace bien el filme, la verdad es que sí termina por deshonrar un poco el legado del Exorcista de 1973. Por un lado, aunque mencionaba que la película va creando un ambiente oscuro e inquietante durante los primeros minutos, esos instantes en los que parece que el tono de la cinta comenzará a subir se van alargando, por lo que empieza a volverse un poco más lento, y cuando comienzan a verse a las niñas poseídas, aunque algunas de las escenas son buenas, ninguna llega a compararse con lo que llegó a ser El Exorcista del 73. Y claro, si vemos esta película sin hacer comparación, tal vez la podríamos calificar como una cinta que llega a ser por lo menos buena, pero en este caso hablamos de una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, un filme que innovó en los efectos especiales de esos años, con escenas tan buenas que simplemente con ver una sola imagen podríamos reconocerla, una banda sonora que se volvió por completo reconocida en el mundo del cine, además de momentos icónicos que han dejado una huella imborrable y que abrieron puerta a que las películas de terror cambiaran en su momento y hoy en día seguir viendo cintas que se han inspirado en lo que logró El Exorcista de 1973. Y por todo esto es que se podría considerar que esta nueva cinta mancha de alguna forma ese legado, ya que incluso en algún momento del filme se encuentran con el personaje de Chris MacNeil, quien funciona al principio para hacernos sentir que existe de verdad esta conexión de la película del 73 y esta nueva entrega, al menos hasta que nos muestran lo que tenían planeado para el personaje, pues muchos podrían pensar que pusieron a Chris simplemente para mostrar esta relación con el primer filme, y la verdad es que probablemente esa sea la razón, pues al buscar información sobre el filme se pueden encontrar varias notas con entrevistas hacia la actriz Ellen Burstyn, quien ha llegado a mencionar que ya la habían buscado en varias ocasiones para interpretar nuevamente a su personaje, pero ella negándose siempre. Y asimismo, para esta cinta, cuando le dijeron si quería estar en una nueva entrega del Exorcista, ella dijo directamente que no, pero los productores volvieron ofreciéndole más dinero, por lo que no pudo negarse. Pero aunque lograron que volviera, esto no fue suficiente para que pudiéramos sentir que estábamos viendo una gran película, debido a que hay varias cosas que no llegan a encajar por completo. Una de estas sería el hecho de poner a dos niñas como huéspedes de los espíritus demoníacos, ya que aunque trata de ser algo innovador o un tipo de cambio significativo en este tipo de historias de exorcismos, no termina por ser bien explorado, ya que la historia se enfoca en su mayor parte en Angela y su padre, por lo que la otra familia termina por ser solo un agregado sin suficiente desarrollo. Así que a pesar de ver algunas cosas que les van ocurriendo, no podemos llegar a empatizar lo suficiente con ellos, dejando a varios personajes
personajes muy vacíos sin haberlos explorado por completo, además de que ni siquiera nos explican varias cosas, principalmente uno de los conceptos que pudieron faltar, es decir, una mejor aclaración sobre el demonio que tienen las niñas, lo que hubiera sido algo muy interesante de conocer, ya que si se preguntan si el demonio que posee a las niñas se trata de Pazuzu o el mismo que poseyó a Regan, en realidad se trata del demonio Lamashtu, conocida por ser una de las deidades más antiguas de la mitología mesopotámica, siendo un demonio que actuaba por cuenta propia sin obedecer a nadie. Sus principales características se describen hacia la infancia y los partos, pues se menciona que se alimentaba principalmente de niños recién nacidos, además de atacar a las mujeres embarazadas, lo que lo vuelve un demonio despiadado, y que curiosamente el único demonio que era capaz de hacerle frente era justamente Pazuzu, el que, como mencionaba, es el ser que posee a Regan en la primera película. Así que al conocer esto, posiblemente no sea solo casualidad que hayan puesto al demonio Lamashtu en este filme. Al saber que estos seres pueden tener una rivalidad, estas ideas tal vez las puedan unir en un futuro de alguna manera interesante, pero tendremos que esperar para averiguarlo. Llegando a este punto del video, aunque he hablado de más en algunas partes, creo que es buen momento de hablar libremente con algunos spoilers sobre algunas cosas que he podido notar que a la mayoría les pareció no tener mucho sentido o que influyeron negativamente en varias partes de la cinta. Por ejemplo, lo que ya mencionaba sobre darle mayor profundidad a cómo fueron poseídas las niñas, pues de un momento a otro vemos el cambio, pero sin darnos una explicación coherente de cómo es que ocurre todo, pues ellas habían entrado al bosque queriendo hacer algún tipo de ritual, de la nada desaparecen y 3 días después ya están poseídas, dejando al espectador con la incógnita de qué ocurrió realmente. Otra cosa es sobre cómo utilizaron a varios de los personajes, pues muchos se habrían decepcionado al ver la manera tan brusca de quitar de escena al personaje de Chris MacNeil, haciéndolo a un lado después de unos minutos de aparecer. Asimismo, hubo otros personajes que no se aprovecharon adecuadamente. Uno de estos sería el padre Maddox, quien en un principio llega para ayudar a las familias, pero lo hacen ver como un personaje atemorizado por la situación, quizás queriendo hacer que se viera como algo más realista sobre cómo se sentiría una persona en un momento como ese, pero después cuando tratan de redimirlo apareciendo como la salvación para todos, lo acaban en tan solo 2 minutos. Y ya en los últimos instantes, aunque es la parte en la que vemos las mejores escenas, terminan con la historia de una forma muy repentina, ya que si lo pensamos, aunque juntaron a un grupo de personas para que apoyaran a sacar al demonio de las niñas, todos los esfuerzos que realizan no logran ser suficientes, por lo que el demonio les dice que deben elegir a una de ellas, así que solo una niña podrá sobrevivir. Aquí, a pesar de que vemos una alusión a lo que había hecho Víctor, pues nos enteramos que él había elegido que viviera su esposa y no su hija, algo que podríamos ver como un desenlace interesante, eso es verdad, pero a fin de cuentas termina por ser el mismo demonio el que decide cómo llegar a su final, por lo que todos los esfuerzos que habíamos visto por hacer algo se convierten en algo completamente vacío. Sobre el futuro de la saga, y sí, me refiero a que sacarán más películas, ya que se ha dicho que Universal junto con otras compañías lograron conseguir los derechos de distribución por un monto de $400 millones, por lo que sí o sí tienen que seguir haciendo otras cintas, ya que la inversión está hecha. Hasta ahora se había mencionado que sería una trilogía que estaría a cargo del director David Gordon Green, la misma persona que hizo la reciente trilogía de Halloween, pero luego de los primeros resultados, tanto en crítica como en una recaudación que apenas logra superar su presupuesto, la dirección de las próximas cintas puede estar muy en duda. Y teniendo en cuenta que la primera película del Exorcista sin duda fue y sigue siendo una de las mejores cintas de terror desde que se estrenó hace 50 años, incluso hoy en día poder verla sigue creando un gran impacto para quienes llegan a verla por primera vez, así que estoy seguro de que yo y muchos otros estaremos a la espera de que por lo menos la siguiente cinta sea un poco mejor. Obviamente no llegar a lo que fue la cinta del 73, pero al menos algo que nos quite el sabor agridulce que deja esta entrega. Y para terminar, El Exorcista Creyentes llega a tener sus momentos en los que estuvo cerca de brillar levemente, pero faltó pulir varias cosas para que la pudiéramos considerar una película que se nos presenta como una continuación al gran legado que ha dejado la primera cinta. Y quién sabe, tal vez si nos hubieran vendido la historia como una película más de exorcismos sin haber tenido relación con el filme del 73, tal vez la podríamos ver como una mejor película, pero si desde el principio se nos dice que esto es una continuación directa, entonces la verdad están dejando muy bajas expectativas, considerando que se esperan otras secuelas, por lo que tendremos que esperar a ver qué será lo siguiente que nos presenten, y esperemos que al menos llegue a ser un poco mejor de lo que podemos ver en El Exorcista Creyentes. Suscríbete y dale me gusta al video si te ha gustado y acompáñame a seguir conociendo otras películas. Sin más, cuídense y hasta pronto.